Ella vio a un hombre sin hogar tocando la guitarra en la plaza y decidió acercarse, pero cuando miró a sus ojos, no pudo contener las lágrimas. Era el final de la tarde cuando Ana cruzó la plaza central, sujetando con firmeza su bolso de cuero desgastado. El día había sido largo en la oficina, y la ligera brisa que agitaba las hojas de los árboles parecía ser lo único capaz de aliviar el peso que cargaba sobre los hombros. Pasaba por ahí todos los días, de camino a casa, pero nunca se detenía. Nunca miraba a los lados. Después de todo, la ciudad estaba llena de historias tristes, y ella ya tenía las suyas propias que llevar. Desde fuera, Ana parecía tenerlo todo bajo control. Un buen trabajo, un apartamento cómodo, una rutina estable. Pero por dentro, había un vacío que no podía llenar. Llevaba años sintiéndose así, como si solo estuviera sobreviviendo y no viviendo realmente. Cada día era una repetición del anterior, una existencia sin brillo, sin propósito. Y, por más que intentara ignorarlo, sabía que esa sensación de falta tenía un nombre: nostalgia. Había una parte del pasado que Ana intentaba enterrar, pero que insistía en reaparecer en los momentos más inesperados. Una canción en la radio, un perfume en el metro, una mirada perdida en medio de la multitud. Pequeños detonantes que la hacían recordar algo, o más bien, a alguien que quedó atrás. Una elección equivocada, un camino no recorrido, un arrepentimiento que no encontraba descanso. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente. Mientras caminaba mecánicamente por la plaza, como siempre lo hacía, un sonido interrumpió su burbuja de pensamientos. El sonido delicado de una guitarra. Las notas suaves y melancólicas flotaban en el aire, jalándola de vuelta al presente como un imán. Sin darse cuenta, Ana redujo el paso, su atención atrapada por una melodía familiar. Esa canción la conocía. Sus ojos buscaron el origen del sonido hasta que encontraron a un hombre sentado en la acera, recargado contra un banco de piedra. Una guitarra vieja descansaba sobre sus piernas, y sus dedos callosos deslizaban sobre las cuerdas con una naturalidad que solo el tiempo podía esculpir. Llevaba ropa gastada, y su rostro estaba cubierto por una barba espesa, pero había algo en el que la hizo detenerse, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Ana sintió un nudo en la garganta antes siquiera de entender por qué. No quería mirar por mucho tiempo, pero no pudo apartar la vista. Algo dentro de ella le susurraba que ese hombre no era un desconocido cualquiera. Su corazón martillaba en el pecho y un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces cuando él levantó la mirada y la vio. Y en el instante en que sus ojos se cruzaron, el mundo se detuvo. El corazón de Ana se aceleró. Había algo en aquellos ojos. Un brillo, una sombra del pasado que no podía nombrar, pero que, de alguna manera, le resultaba familiar. La melodía de la guitarra aún flotaba en el aire, pero ahora parecía lejana, como si el tiempo se hubiera doblado alrededor de ellos. El hombre parpadeó, observándola con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Fue un instante breve, pero intenso. Debería haber seguido caminando. Podría haber ignorado la sensación, apartar la vista y continuar con su vida, como lo hacía todos los días. Pero algo la retenía allí, una fuerza invisible que le impedía dar la espalda a ese desconocido. Antes de que pudiera pensarlo, sus pies ya se movían en su dirección. El sonido de sus propios pasos sobre la piedra de la plaza le pareció más fuerte de lo normal. El hombre dejó de tocar. Sus dedos quedaron suspendidos sobre las cuerdas, como si no supieran qué hacer. La observó con la misma desconcertante intensidad con la que ella lo miraba. Ana vaciló a solo unos metros de él, sin saber qué decir. Y entonces, sin planearlo, una pregunta escapó de sus labios. Esa canción, ¿dónde aprendiste a tocarla? Su voz salió más débil de lo que habría querido. El hombre frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si intentara verla mejor. Sus labios se entreabrieron, pero por un momento no dijo nada. Se humedeció la boca, desvió la mirada hacia la guitarra y pareció perderse en sus pensamientos. Entonces, con un tono áspero y cansado, respondió: «Hace mucho tiempo.
Solía tocarla para alguien. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Ana. Su estómago se encogió y la sensación de Deja Biju se hizo aún más fuerte. No podía ser. Tal vez era solo una coincidencia. Tal vez su mente le estaba jugando una trampa. Pero algo dentro de ella le decía que no lo era. Respiró hondo y dio un paso más. Sus ojos recorrieron el rostro del hombre, analizando cada rasgo oculto bajo la barba y la suciedad del tiempo. ¿Qué tenía el que le provocaba esa oleada incontrolable de emoción? Porque sentía ganas de llorar sin siquiera saber por qué. Fue entonces cuando, de repente, él sonrió. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero ese gesto fue como si alguien hubiera abierto una puerta que Ana intentó mantener cerrada durante años. Y en ese momento, lo supo. Ese hombre no era un extraño. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo a su alrededor dejó de existir. El bullicio de la ciudad, el viento frío de la tarde, la gente que pasaba apurada. Todo se desvaneció cuando finalmente reconoció aquella sonrisa. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Su pecho subía y bajaba con una respiración acelerada, tratando de controlar el torbellino de emociones que la invadía. Durante años, había enterrado aquel recuerdo, convenciéndose de que jamás volvería a verlo. Pero ahora estaba ahí, frente a ella, en un estado que nunca habría imaginado. Lucas, su hermano. El impacto fue tan fuerte que sintió que sus rodillas cedían. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas. Era imposible. No podía ser real. Lucas había desaparecido hacía más de una década. Simplemente se esfumó del mundo, sin dejar rastro, sin dar explicaciones. La familia pasó años buscándolo, rezando por una señal de vida. Pero con el tiempo, todos perdieron la esperanza. Todos, menos Ana. Su cuerpo temblaba. Quería decir algo, preguntar, confirmar que realmente era él. Pero las palabras se negaban a salir. Lucas, por otro lado, parecía saberlo desde el primer instante. Entonces, murmuró él, con una voz apenas audible, «Eras tú a quien estaba esperando». Ana parpadeó, confundida. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿Esperando? ¿Qué significaba eso? Lucas bajó la mirada, fijándose en sus propias manos, como si sostuviera un peso demasiado grande para compartir. Ana dio un paso más, su voz temblorosa. «Lucas, soy yo». «Ana, ¿me reconoces?» Él soltó una risa baja, casi melancólica, y sacudió la cabeza lentamente. «¿Cómo podría olvidarte?» Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Quería negarlo, quería asegurarse de que nada había cambiado. Pero en lo profundo de su alma, supo que Lucas ocultaba algo más grande, algo que podría romperle el corazón. Y mientras él volvía a tocar la guitarra, la misma melodía que los arrullaba cuando eran niños, Ana comprendió que la verdadera historia aún no había sido contada, y que Lucas guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Ana sintió el pecho apretarse. Durante años imaginó este reencuentro, pero nunca así. En sus sueños, Lucas volvía a casa, la abrazaba fuerte, le explicaba todo, y los años perdidos desaparecían como humo. Pero la realidad era distinta. Él estaba ahí, pero al mismo tiempo, tan distante. Se limpió las lágrimas con la manga de su abrigo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pasó media vida soñando con volver a verlo, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía qué hacer. Sentía rabia, alivio, tristeza y confusión, todo al mismo tiempo. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó con la voz entrecortada. Lucas dejó de tocar. Sus manos descansaron sobre la guitarra, pero no levantó la mirada. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. «No sé si puedo responder eso, Ana». Ella frunció el ceño, dando un paso hacia él. «¿Cómo que no? Desapareciste, Lucas. Te buscamos por años. Nunca dejamos de hacerlo. Yo nunca me rendí contigo». Lucas cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar.
Pero cuando la miró de nuevo, había algo extraño en su expresión, una mezcla de culpa y miedo. Hay cosas que es mejor no decir. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Algo dentro de ella gritaba que él estaba ocultando algo más. ¿De qué tienes miedo?, insistió, sintiendo el pánico crecer dentro de ella. Lucas pasó la mano por su cabello despeinado y soltó un suspiro largo. ¿De qué? Si te lo cuento, ya no puedas mirarme de la misma forma. El corazón de Ana se encogió. Quería prometerle que nada cambiaría. Quería decirle que nada en el mundo la haría dejar de verlo como su hermano. Pero en ese momento, supo que Lucas guardaba un secreto oscuro. Un secreto que podría separarlos para siempre. Y por un instante, tuvo miedo de saber la verdad. El aire se volvía más denso a su alrededor. El miedo en los ojos de Lucas era real. Y eso aterrorizaba más a Ana que cualquier respuesta que pudiera darle. Pasó años imaginando lo que pudo haberle pasado. Tal vez un accidente, un secuestro, o incluso que simplemente había decidido irse. Pero ninguna de esas respuestas parecía suficiente ahora. Se arrodilló frente a él, ignorando la suciedad del suelo, y tomó sus manos frías y huesudas entre las suyas. Lucas se estremeció con el contacto, como si no estuviera acostumbrado a que lo tocaran. «Soy tu hermana, Lucas. Sea lo que sea, necesito saberlo. Pasé media vida buscándote. No me abandones ahora». Los ojos de Lucas brillaron con una mezcla de tristeza y gratitud. Respiró hondo, desvió la mirada y, finalmente, comenzó a hablar. «Huí, Ana, pero no porque quisiera». Su voz estaba cargada de una tristeza profunda. «Me metí con la gente equivocada. Personas peligrosas. Al principio, pensé que podría manejarlo, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». Ana sintió un escalofrío. Su hermano, el chico dulce y talentoso que recordaba, involucrado con criminales, me dieron un ultimátum. Lucas bajó la cabeza. O desaparecía, o me mataban. Ana se quedó sin aliento. ¿Te amenazaron de muerte? Lucas asintió lentamente. No podía volver. Quería, pero no podía. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Hasta que un día, acepté que no había más regreso para mí. Ana sintió su corazón romperse, años culpándolo por haberlos abandonado, sin imaginar el infierno que vivió. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta plaza? ¿Por qué tocar esa canción?, preguntó, su voz temblorosa. Lucas sonrió con tristeza y la miró por fin a los ojos. Porque, en el fondo, siempre supe que un día vendrías a buscarme. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucas aún no había contado toda la verdad. Y esta historia aún no había terminado. El viento sopló fuerte en la plaza, esparciendo hojas secas por el suelo. Ana todavía intentaba procesar las palabras de Lucas, pero sabía que había más, mucho más. Su hermano estaba vivo, pero no completamente presente. Había algo en sus ojos, una sombra de culpa, como si cargara con un peso insoportable. Quería creer que lo peor ya había sido dicho, pero una sensación incómoda le oprimía el pecho. Lucas no le había contado todo. «Lucas», ella lo tomó del brazo, mirándolo con firmeza. «¿Qué más no me has dicho?». Él desvió la mirada, como si estuviera librando una batalla interna. Entonces, sin decir una palabra, abrió un pequeño bolsillo lateral de su mochila vieja y gastada. Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó un sobre arrugado, doblado varias veces. Ana frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Lucas dudó un momento antes de extenderle el sobre. Su expresión era tensa, casi dolorosa. «Léelo». Con dedos temblorosos, Ana tomó el papel y lo desdobló. El sobre ya estaba abierto, y dentro había una carta escrita a mano. Apenas vio las primeras palabras, su corazón se detuvo. «Para mi hermana, Ana». El aire se le atascó en la garganta. La caligrafía era familiar. Era la letra de Lucas. Sintió su estómago encogerse y siguió leyendo. «Si alguna vez encuentras esta carta, significa que no logré escapar de mi destino. Quiero que sepas que nunca quise dejarte, que cada día lejos de ti fue un día de dolor.
Pero algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Algunas deudas nunca pueden pagarse. Solo espero que me perdones y que algún día entiendas que nunca dejé de quererte. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus pulmones parecían incapaces de absorber aire. Levantó la vista hacia Lucas, sintiendo como el pánico crecía dentro de ella. ¿Esto es una despedida? Su voz apenas salió. Lucas se frotó el rostro con las manos y suspiró. Sí, no esperaba estar aquí ahora. No esperaba que me encontraras. Ana apretó la carta contra su pecho. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Lucas la miró fijamente, con un brillo en los ojos que la hizo estremecer. Porque alguien me dio una segunda oportunidad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién? Lucas miró alrededor de la plaza, como si temiera que alguien los estuviera observando. Luego, tomó aire y murmuró. Alguien que sabe más sobre mí de lo que yo mismo sé. El frío en el pecho de Ana se intensificó. La historia aún no había terminado. El viento parecía haberse vuelto más frío. Ana tenía la piel erizada, pero no solo por el clima. Era por lo que Lucas acababa de decir. ¿Alguien que sabe más sobre ti que tú mismo? Repitió, tratando de entender. ¿Quién? ¿Lucas? Él vaciló. Miró a su alrededor una vez más, como si esperara ver un rostro familiar entre la multitud. Finalmente, sus ojos regresaron a los de Ana. No sé su nombre. Su voz era baja, cargada de incertidumbre, pero me encontró cuando ya había renunciado a todo. Me sacó de un lugar malo. Dijo que todavía tenía algo pendiente antes del final. Ana frunció el ceño, sintiendo un escalofrío en la columna. ¿Qué clase de lugar malo? ¿Estabas internado? ¿Preso? Lucas negó lentamente con la cabeza, como si estuviera eligiendo bien sus palabras. Estaba en un refugio, pero no como te imaginas. Tragó saliva. Era un lugar al que la gente va cuando ya no tiene donde más esconderse. El corazón de Ana se aceleró. Intentó mantener la calma, pero su mente ya imaginaba los peores escenarios. ¿Y ese hombre? ¿Él te sacó de ahí? Lucas asintió. Me dijo que aún no era mi hora, que tenía que estar aquí, en esta plaza, hoy, que alguien vendría a buscarme. Ana sintió que el aire le faltaba. Eso no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. ¿Y tú simplemente le creíste? Lucas dejó escapar una risa corta y amarga. No tenía otra opción. Y lo más extraño, Ana, es que él sabía de ti. Sabía tu nombre. Sabía dónde trabajabas. Me dijo que me habías estado buscando. El estómago de Ana se encogió. ¿Cómo pudo saber de mí? Lucas pasó la lengua por sus labios resecos, nervioso. Sabía más de lo que debía. Pero antes de irse, me dejó algo. Dijo que, cuando llegara el momento, debía dártelo. Lucas abrió su mochila desgastada y sacó un pequeño cuaderno de tapa negra. Estaba viejo, con los bordes gastados, como si hubiera sido hojearlo incontables veces. Se lo entregó a Ana sin decir una palabra. Ella lo tomó con dudas. Cuando abrió la primera página, sintió que el aire le faltaba por completo. La caligrafía dentro le resultaba conocida. Y no era de Lucas, era de su padre. El mundo de Ana giró. Su padre llevaba años muerto, pero, de alguna manera, le había dejado aquel cuaderno. Y alguien sabía de su existencia antes de que ella siquiera lo encontrara. Ana sintió que sus manos temblaban al hojear las páginas amarillentas del cuaderno. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Su padre, aquel que había muerto hace años. ¿Cómo podía haber dejado esto para ella? Cada palabra escrita ahí parecía jalarla hacia un pasado que pasó toda su vida tratando de olvidar. Lucas la observaba en silencio. Sabía que esto la sacudiría, pero no dijo nada. Esto no puede ser real, murmuró Ana con la voz temblorosa. Lucas, ¿dónde conseguiste esto? Él tardó unos segundos en responder. Él me lo dio, dijo al fin, refiriéndose al hombre misterioso. Mateo. Dijo que nuestro padre sabía que algún día necesitarías leerlo. Ana sintió un escalofrío. Algo dentro de ella le gritaba que esto no era una coincidencia.
Pero papá murió hace años. ¿Cómo pudo haber dejado esto en sus manos? ¿Cómo pudo saber que lo encontraríamos? Lucas suspiró y pasó una mano por su rostro. Yo también me he hecho esas preguntas. Pero la única respuesta lógica es que nuestro padre siempre supo más de lo que pensábamos. Ana sintió un nudo en la garganta. Siempre creyó que conocía bien a su padre, que lo entendía, pero ahora, por primera vez en su vida, tenía dudas. Y en medio de todas esas palabras, una en particular se repetía una y otra vez. Un nombre, Mateo. Ana se quedó helada. Su mente trató de procesarlo. Mateo, el hombre que encontró a Lucas, el hombre que les dejó el cuaderno, el hombre que sabía más de ellos de lo que deberían saber. Levantó la vista hacia su hermano, quien ya la observaba. Lucas tragó saliva. ¿Tú conocías este nombre? Lucas cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había miedo en su mirada. Sí, Ana sintió su estómago caer al vacío. Es el hombre que me salvó. El aire se volvió denso. Esto no era una coincidencia. Este encuentro, este cuaderno, esta historia, siempre estuvo escrita. El viento soplaba con más fuerza, pero Ana apenas lo sentía. Su atención estaba fija en aquel cuaderno, en aquellas palabras que su padre había escrito, palabras que nunca imaginó que leería. Su corazón latía desbocado. Cada página que pasaba traía consigo recuerdos enterrados, emociones que no sabía que aún habitaban en ella. Su padre sabía. Sabía que Lucas desaparecería. Sabía que ella lo buscaría. Y sabía que un día se reencontrarían. Ana levantó la vista. Lucas la observaba en silencio, como si estuviera esperando a que procesara todo. Él también lo había leído. Esto no tiene sentido. Ana susurró, sintiendo su garganta seca. Lucas suspiró, apoyando los codos en sus rodillas. He pasado noches enteras intentando entenderlo, pero la única respuesta que tengo es que él nos conocía mejor de lo que pensábamos. Ana sintió un nudo apretarle el pecho. Había pasado toda su vida creyendo que conocía a su padre, que él era su refugio, su ejemplo, su héroe. Pero ahora se daba cuenta de que nunca lo conoció del todo. Y en medio de las páginas del cuaderno, algo más llamó su atención. Una carta. Era diferente al resto, doblada con cuidado, con una caligrafía más firme, como si hubiera sido escrita en un momento de gran determinación. Su pulso se aceleró cuando la abrió y leyó el primer párrafo. Si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha encontrado su camino hacia ustedes. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos apretaron el papel, y su respiración se volvió más rápida. Debajo de esas palabras, había una firma. Con amor, papá. El corazón de Ana se detuvo. Lucas miró hacia otro lado, como si ya supiera lo que decía. Y Ana, por primera vez en toda su vida, tuvo miedo de descubrir la verdad. Ana sintió el peso del cuaderno en sus manos, como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de explotar. Su corazón latía con fuerza, y su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica para todo esto. Pero no la había. No podía haberla. Su padre estaba muerto. El pasado estaba enterrado. Entonces, ¿por qué parecía que todavía estaba hablándoles? Levantó la vista hacia Lucas, esperando ver confusión en su rostro, la misma que ella sentía. Pero su hermano no se veía sorprendido. Se veía culpable. Ana tragó saliva. Lucas, su voz salió temblorosa. ¿Esto es verdad? Lucas cerró los ojos y pasó las manos por su rostro. Parecía estar luchando contra algo dentro de él. Finalmente, cuando habló, su voz estaba cargada de dolor. He tratado de olvidar. Pasé años enterrando esto. Pero ahora, todo está regresando. Ana sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué hizo nuestro padre? Lucas respiró hondo antes de responder. Papá tenía deudas. Deudas con gente peligrosa. El estómago de Ana se revolvió. Eso no puede ser. Nunca tuvimos problemas de dinero. ¿Por qué lo ocultaba? Lucas la miró a los ojos. Pero yo sí lo sabía. Intentó arreglarlo.
Pero cuando se dio cuenta de que no podía, hizo algo peor. Ana sintió su respiración agitarse. «Lucas, ¿qué hizo?» Lucas bajó la mirada. Su voz salió rota. «Me entregó a ellos». Ana sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «No». Sus labios apenas podían pronunciar la palabra. Lucas asintió lentamente. «Sí, yo era joven, fuerte, podían utilizarme, y papá me ofreció como garantía». Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser cierto. Su padre los había protegido toda su vida. Los amaba, pero entonces recordó el cuaderno, las cartas, y por primera vez empezó a dudar. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó con la voz temblorosa. Lucas miró a Mateo, quien seguía en silencio, observándolos. Luego, respiró profundo y dijo: «Porque Mateo estuvo allí». El pecho de Ana se oprimió. Miró a Mateo como si lo estuviera viendo por primera vez. Tú sabías todo esto». Mateo asintió lentamente. «Porque yo fui quien trató de evitarlo». El aire se volvió espeso. Ana sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La historia que creía conocer nunca había sido real. El silencio en la habitación era denso, asfixiante. Ana sentía su cabeza girar. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si su cuerpo intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su padre entregó a Lucas? No, no podía ser cierto. Se negaba a creerlo. «Estás mintiendo». Su voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Papá jamás habría hecho algo así. Mateo permaneció en silencio, su mirada fija en ella. No había duda en sus ojos. Lucas bajó la cabeza, respirando hondo. «Yo también quise pensar eso, Ana, pero ahora, recordándolo todo, no puedo negar la verdad». Ana sintió su corazón latir dolorosamente contra su pecho. No podía ser cierto. Recordaba la sonrisa de su padre, sus abrazos cálidos, la forma en que los protegía de todo. Él era su héroe. ¿Cómo podía haber hecho algo tan monstruoso? No tenía opción. La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Tu padre hizo lo que creyó que era necesario para mantenerte a salvo, Ana». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿A salvo a costa de mi hermano?». Mateo la observó con calma. «No justifico lo que hizo, pero sé que lo atormentó hasta el día en que murió». Ana negó con la cabeza, sus manos apretando el cuaderno con fuerza. No podía aceptar esto. «No es justo». Su voz se quebró. No era justo. Había pasado años extrañando a su padre, llorándolo, asegurándose de que nunca lo olvidara. Y ahora, descubría que él fue la razón por la que Lucas había desaparecido. Lucas colocó una mano sobre la suya. Su toque era cálido, reconfortante. Yo tampoco quería saber la verdad, pero estábamos destinados a descubrirla. Ana sintió lágrimas arder en sus ojos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Lucas exhaló lentamente. «Eso depende de ti, Ana». Ella apretó los labios, sintiendo el peso de esa decisión sobre sus hombros. Podía seguir negando la verdad, o podía aceptarla, por más dolorosa que fuera. Y en ese momento, entendió que no había vuelta atrás. Era hora de enfrentar la verdad. Cada paso que Ana daba hacia el porche de la casa del lago se sentía como un paso hacia lo desconocido. Lucas caminaba a su lado en silencio, y Mateo lo seguía de cerca. El aire estaba denso, cargado de algo que ninguno de ellos podía explicar. El cuaderno de su padre aún estaba en sus manos. Era su única prueba de que todo esto era real. Lucas se detuvo frente a la puerta y miró a Ana. «¿Estás lista?». Ana tragó saliva. No estaba segura de que alguna vez lo estaría, pero asintió. Lucas giró la perilla. La puerta no estaba cerrada. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien había estado aquí antes que ellos. Entraron con cautela. El aire tenía un aroma a madera envejecida y polvo. Todo parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Pero lo que llamó la atención de Ana fue la mesa del centro. Había un sobre esperándolos, y tenía su nombre escrito: Ana. Su corazón se aceleró.
Lucas se acercó y tomó el sobre con cuidado. Parecía haber estado ahí por mucho tiempo. Mateo se mantuvo en silencio mientras Ana abría la carta. Sus manos temblaban. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado la verdad. Ana sintió un escalofrío. Sé que te costará perdonarme, y no te pido que lo hagas. Solo quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor a ustedes. Pero el amor, Ana, a veces nos obliga a hacer cosas imperdonables. Las lágrimas nublaron su vista. Lucas puso una mano en su hombro. Él también estaba leyendo. Lucas, hijo, no sé si algún día podrás entenderlo, pero quiero que sepas que nunca dejé de buscar una forma de traerte de vuelta. Fallé, y lo que más me duele es que mi error te quitó la vida que merecías. Ana sintió un nudo en la garganta. Su padre sabía lo que había hecho, y vivió con el peso de su culpa hasta el último día. Cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Lucas respiró hondo y apartó la vista. Nos dejó su verdad, dijo en voz baja. Ahora depende de nosotros qué hacer con ella. Ana apretó la carta contra su pecho. El pasado estaba escrito, pero el futuro aún era suyo. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo de la vieja casa del lago. Ana y Lucas estaban sentados en los escalones del porche, en silencio, dejando que el peso de la verdad se asentara. Ana sostenía la carta de su padre entre las manos. Había pasado años idealizándolo, viéndolo como su protector, su refugio. Pero ahora entendía que él también había sido un hombre roto, un hombre desesperado. Lucas exhaló lentamente, mirando hacia el horizonte. ¿Todavía sientes rabia por lo que hizo? Ana pensó por un momento. Durante años, había sentido vacío, tristeza y resentimiento. Pero ahora, al conocer la verdad, lo único que sentía era tristeza. No lo sé, murmuró. Creo que lo que más me duele es que nunca llegamos a conocerlo de verdad. Lucas asintió. Yo también lo siento. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de entendimiento, de aceptación. Ana pasó los dedos por las páginas del cuaderno. Su padre había dejado más que una confesión. Había dejado su historia. Una historia que les correspondía a ellos decidir cómo terminar. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas. Ana sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ahora vivimos, Lucas. De verdad. Dejamos de correr del pasado y comenzamos a construir algo nuevo. Lucas la miró y le devolvió la sonrisa. Me gusta eso. Ana lo observó con ternura. Durante años, creyó que lo había perdido, que jamás volvería a ver a su hermano. Pero ahí estaba él, no como el chico que desapareció, sino como el hombre que había sobrevivido. Ana estiró la mano y Lucas la tomó con firmeza. ¿Vamos a casa?, preguntó él. Ana respiró hondo. La palabra casa nunca había significado tanto como en ese momento. Asintió. Vamos a casa. Y entonces, juntos, dejaron atrás el pasado y caminaron hacia el futuro. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Ana y Lucas caminaron por el sendero de tierra que los alejaba de la casa del lago, dejando atrás el peso del pasado. Durante años, Ana había vivido con una sensación de vacío, con la incertidumbre de no saber qué le había pasado a su hermano, con la tristeza de haber perdido a su padre demasiado pronto. Ahora, finalmente entendía que algunas respuestas solo llegan cuando estamos listos para recibirlas. Lucas la miró de reojo y sonrió levemente. ¿En qué piensas?, Ana suspiró, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. En que por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo del futuro. Lucas asintió, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. Supongo que eso significa que finalmente estamos listos para seguir adelante. Ana se detuvo por un momento y miró hacia atrás. La casa del lago seguía ahí, con todos sus recuerdos, con todas sus sombras. Pero ya no la veía con tristeza. No era un lugar de dolor. Era un lugar donde su historia había cambiado, donde su familia se había roto,
pero también donde había comenzado a sanar. Lucas le tomó la mano con suavidad. ¿Nos vamos? Ana sonrió, con el corazón más ligero que nunca. Sí, vámonos a casa. Y juntos, con el pasado quedando atrás, comenzaron a caminar hacia un nuevo comienzo. Porque algunas verdades pueden doler, pero otras nos liberan